Carlos Sánchez, US9DL, dicen que la razón de los ataques de Irán es para evitar futuros ataques nucleares. Bueno, es una de las muchas que se han manejado. No tiene Irán en este momento capacidad, lo dicen las agencias de inteligencia, no tiene capacidad para crear ni siquiera materiales para fabricar armas nucleares, mucho menos la capacidad de fabricar dichas armas. Y esto en junio del año pasado, Donald Trump había dicho que se habían destruido, se habían aniquilado las capacidades nucleares de Irán después de un bombardeo que realizó contra las centrales, las instalaciones precisamente de nucleares de Irán. Y Donald Trump dijo que y además la Casa Blanca, lo decía yo en el video de ayer, la Casa Blanca dijo que se habían aniquilado las capacidades nucleares de Irán, y quien dijera otra cosa estaba dando fake news. Bueno, si 6 meses después, ahora Irán tiene capacidades nucleares. No las tiene. Donald Trump ha dado 8 razones distintas para el ataque. Dice, ¿no sería más fácil blindar Estados Unidos e Israel más de lo que ya está en lugar de...? No se puede blindar contra un ataque nuclear. Los misiles contra los que está, los rockets, los cohetes de Hamás contra los que está blindado Israel no sirven para un ataque nuclear. Los misiles nucleares balísticos intercontinentales que viajan por el espacio no son detenibles con las armas antiaéreas comunes que tenemos. El famoso domo de hierro de Israel no puede hacer nada contra armas nucleares. No se puede blindar, y mucho menos puedes blindar a todo un país. Israel está blindado en la frontera con Palestina, sobre todo con la Franja de Gaza, porque de ahí es de donde parten los cohetes de Hamás, que tienen un alcance limitado. No es lo mismo. No se puede blindar contra un ataque nuclear. La única forma de evitar los ataques nucleares es poniéndonos de acuerdo en no tenerlos, para lo cual se hicieron una serie de tratados a partir de los años 60, 70, 80, 90, tratados en los cuales distintos países se comprometían a limitar su armamento, a no atacarse, fundamentalmente a eso. Y todos esos, entre otros, Donald Trump ha dejado que caduquen, y ahora Rusia quiere volver a construir, a incrementar su arsenal nuclear, y por lo tanto países como Francia han dicho que entonces ellos también, y otros países están diciendo que ellos también van a construir armas nucleares, porque se ha roto el equilibrio, precario pero equilibrio, que había al final de la Guerra Fría. Como parte de la locura de la guerra en Irán, Estados Unidos, Europa también, pero bueno, Europa es razonable, Europa estaba apoyando a Ucrania cada vez más. Estados Unidos le ha pedido ayuda a Ucrania porque Ucrania tiene los conocimientos, la tecnología y la experiencia para desactivar los drones Shahid 136, de los que hablábamos aquí la semana pasada con los ucranianos, conmemorando los 4 años de la guerra. Nadie sabe mejor cómo desactivar drones iraníes que Ucrania, que los ha estado sufriendo durante 4 años. Y ahora Estados Unidos le ha pedido a Zelensky su experiencia, sus conocimientos y su tecnología para parar a los drones que Irán está lanzando contra países todo a su alrededor. Cuando Zelensky fue humillado brutalmente por el vicepresidente Vance, por el presidente Trump y por Marco Rubio en el despacho oval de la Casa Blanca, cuando lo riñeron por no haber sido lo suficientemente agradecido, que siempre lo ha sido Ucrania, y cuando le dijo Donald Trump que no tenía cartas que jugar, poco esperaba que 2 años después las cartas las tuviera Volodymyr Zelensky. El mundo cambia rápido, acostumbrémonos a ello. Vi el video que hiciste de los ataques de Irán. Este tipo de acciones por parte de Trump son muy populares para los votantes. ¿Qué tanto crees que si apuntara la imagen de Trump ha caído la imagen de Trump? La mayoría de los estadounidenses en las encuestas que han llevado a cabo del sábado para acá están en contra de la guerra en Irán, incluso los republicanos.
mucho más del 50% de los estadounidenses están en contra de la guerra en Irán. No lo están apuntalando, al contrario. Y cuidado, vienen las elecciones de medio mandato en noviembre en Estados Unidos. Y por cierto, la derecha española está muy preocupada porque el liderazgo y la imagen de Pedro Sánchez en este momento, que además refleja la posición de la gran mayoría de los españoles, les puede costar electoralmente su sueño de apoderarse de España en 2027 o antes si hay elecciones. ¿Qué crees que deberían hacer los organismos internacionales para que se cumplan los tratados? Hay gente que dice que Irán sí se proponía hacer armas nucleares y está bien la intervención en ese sentido. Bueno, a ver, no hay tratado. Aquí vamos a dejarlo muy claro. No hay tratado. El tratado nuclear con Irán que firmó, si mal no recuerdo, Obama, fue derogado por Donald Trump. Irán estaba siendo sometido a revisiones por parte de inspectores nucleares para garantizar que no continuara con su programa nuclear. Donald Trump se inventó que eso no era cierto, pese a que están los informes de los inspectores allí, y rompió el tratado, lo cual deja libre a Irán para seguir adelante con su programa nuclear. ¿No? Irán no rompió, y mira que me cuesta trabajo decirlo porque si algo detesto a los ayatolas, pero Irán no rompió ningún tratado. La forma de hacer que se cumplan los tratados internacionales son las sanciones, precisamente. Reflexión sobre la postura de Pedro Sánchez Conoce, ya lo dije, aunque esté de acuerdo, creo que España tendrá problemas. Y todo país tiene problemas. Si te metes en la guerra con Irán, vas a tener problemas. Si atacas Irán, vas a tener problemas. Te van a atacar de regreso también, por ejemplo, ¿no? Eso no quiere decir que España esté atada de manos. El día de ayer, Irán atacó Turquía. Irán ha estado atacando a todos, a Dubái, a los Emiratos Árabes Unidos, a Arabia Saudí, a Chipre, que Chipre afortunadamente no está en la OTAN, porque si no hubiera tenido que entrar a la OTAN. Y atacó Turquía. Y hay una base de no sé si es de la OTAN o de la Unión Europea, que está para defender a Turquía. Y las baterías antiaéreas son españolas. Y ayer derribaron misiles de Irán destinados a Turquía. Los turcos ahora, escribías tú algo sobre Pedro Sánchez y 20 turcos, los queremos mucho. Sí, ustedes también, no hay ningún problema, pero estaban muy agradecidos con España porque, vamos, España no va a dejar que Irán ataque a Turquía o a donde pueda evitarlo si tiene personal y material militar al respecto, ¿no? Entonces, de los problemas que puede tener ante una situación difícil, la toma de posiciones siempre te va a traer problemas. Lo único que puedes hacer es elegir los problemas que quieres tener. ¿Y con base en qué quieres tener problemas? Yo creo que la posición de España es mucho mejor que haber apoyado a Estados Unidos y arriesgado a ser parte, insisto, de algo que no sabemos cómo va a acabar. Porque si estalla el Oriente Medio en este momento, en este preciso momento, el precio del petróleo se ha disparado. Algunos países han dejado de producir gas. Se ha interrumpido el transporte petrolero en el estrecho de Hormuz que controla Irán. Una empresa petrolera en España, Repsol, ha informado que va a reducir sus entregas a sus clientes mayoritarios. El crudo Brent ha subido de precio. En 5 días. Y no sabemos hasta dónde puede llegar eso, porque Donald Trump decía que 4 o 5 días, bueno, 2 semanas, bueno, quizás unos meses, bueno, quizás no sé cuándo.